¿A qué edad empezaste a vivir fenómenos? Pues yo desde muy pequeña ya tenía dentro de mí una sensación de venir de otro planeta o de tener conexión con seres de otro planeta. De hecho, usaba conscientemente habilidades psíquicas en mi día a día. Sí. Lo que pasa es que eso eventualmente lo dejé de pensar en ello, dejé de conectar con ello. Pero en el momento que llegué a la pubertad, a los 15 años, yo estaba estudiando en la ESO y mi sueño era ser física, porque yo lo que quería hacer con la física, con mi carrera como física, era estudiar una teoría que explicara el porqué de la existencia y los orígenes del universo, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a tener experiencias paranormales, porque me empecé a dar cuenta de que para responder a la pregunta de cómo funciona el universo, no solo se necesita la física enfocada a la materialidad, sino aquello que va más allá de lo material, que es la metafísica, que es la consciencia. Entonces empecé a intentar unir los dos mundos, la consciencia, el espíritu, el alma, con la física y la ciencia, y ahí es como llegué a abrirme al tema de la metafísica, y simultáneamente también me estaba cuestionando otras cosas a nivel científico, como los orígenes de la raza humana. Y ahí es cuando me vinieron ideas que no sé de dónde realmente vinieron, porque me vino información bastante acerca de, no sé, hipótesis, teorías de los orígenes de la humanidad, y ahí es cuando me replanteé que realmente no somos una evolución natural del homínido, sino que realmente ha habido un proceso de hibridización por parte de seres extraterrestres para crear a la raza humana. Y ahí es cuando empecé a abrirme a los extraterrestres y cuando tuve mis primeras experiencias con contacto con extraterrestres, exacto. De hecho, cuando tenía 5 o 6 años les decía a mis padres que yo no era de este planeta. Y me preguntaban, ¿y cómo es que no eres de este planeta? Y yo les digo, mi alma se ha teletransportado a la tripa de mi madre. ¿5 años? 5 años. Esto es muy curioso, ¿eh? Sí. O sea que ya había dentro de ti esta inspiración, ¿no? Sí. Y consciencia. Sí, y estaba consciente de la realidad de las habilidades psíquicas. De hecho, muchas veces lo utilizaba en mi día a día. Yo perdía un objeto y utilizaba lo que llamamos los psíquicos visión remota, y es que me concentraba en la energía, en la frecuencia vibratoria de este objeto, lo visualizaba y obtenía psíquicamente imágenes del lugar donde estaba. Entonces acababa encontrándolo. De hecho, muchos soldados les han entrenado con visión remota. Sí. Sí, entonces mi primera experiencia con extraterrestres fue bastante inusual. A sentir que me quedaba paralizada en mi cama. Y de repente notaba como un ser me estaba tocando la mano. Y de repente me fui fuera de mi cuerpo, me sacó fuera de mi cuerpo, y vi a un ser pleiadiano que enseguida, solo con verle, reconocí que ya le había conocido a este ser, que ya había tenido contacto en otras vidas, y tuvimos relaciones, lo que resultó en un hijo, pero en otra dimensión. Yo por eso tenía una experiencia positiva con todo esto, porque yo pensaba que era por el bien de la humanidad. De hecho, estaba dispuesta a recibir esos hijos, esos supuestos hijos que crearon con mi ADN a la Tierra. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que su intención realmente era reemplazarnos, porque ellos empezaron a decir a través de estos canales y de estos psíquicos y de gente que les canalizan y que ha tenido contacto con ellos, incluso a mí directamente, que el siguiente paso, después de que vinieran a la Tierra, sería que esos niños, cuando crecieran, se mezclaran con la humanidad y crearan hijos. Y ellos dicen que eso sería una especie híbrida, que sería el producto final de su agenda para reemplazarnos a nosotros. Pero lo pintan todo muy bonito para que sea aceptable. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que no quería formar parte de ello. ¿Pero con la complicidad de los gobiernos? ¿Ellos lo saben? Es una pregunta muy importante, porque yo formé parte de un proyecto del gobierno. Fui abducida no solo por extraterrestres, sino por militares, en una especie de programa de control mental a base de trauma que se llama MK Ultra. ¿A ti te aplicaron MK Ultra? A mí me aplicaron MK Ultra. Yo cuando tenía 15 años y empecé a tener estas experiencias con extraterrestres de contacto, no solo tenía experiencias positivas, sino que tenía experiencias negativas. Yo recibía ataques a mi habitación, en mi casa. Yo tenía presencias negativas, pero cuando un día estaba en mi clase, estaba estudiando, yo estaba pensando sobre todas estas cosas, y de repente me vino una memoria muy, muy fuerte a la cabeza y muy vívida de yo, cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años, muy pequeñita, estar en un laboratorio y estar rodeada de médicos, de doctores que no eran extraterrestres, sino humanos, haciendo un tipo de prácticas que eran con fines pues bastante negativos, porque me estaban traumatizando. Y a base de ahí empecé a recuperar memorias de cómo llegaron a utilizar trauma. Es curioso que tienes una morfología en el rostro bastante curiosa, porque tienes el mentón muy pequeñito también, que es típico de los grises. Y vosotros no sé si lo veis desde aquí, pero es una persona realmente con un rostro singular, ¿vale? ¿Puedes mostrar a las cámaras una cosa que me has hecho? Si puedes levantarte, mostrarlo un poco mejor. Bueno, es un poco, muy extraño. Esto es una flexibilidad muy rara. Sí. Me explicaron que cogieron mi ADN metafísico y que a partir de ese ADN y esa experiencia, esa energía, la mezclaron con la de este ser para crear un hijo. Vale, o sea que no estuviste embarazada. No, físicamente nunca estuve embarazada. Madre mía. O sea que utilizaron tu ADN y diseñaron un ser a partir de tu ADN. Sí. O sea que en este caso, más que extraterrestres, hablaríamos de interdimensionales. Bueno, es que los extraterrestres son también interdimensionales, porque viven en otra dimensión que es más alta, que también puede ser física,
como nosotros, a lo que nosotros nos referíamos como material, como la matrix material, pero es de una frecuencia tan alta que nosotros la percibiríamos como no física, y por eso muchos de estos encuentros pasan en el astral, por nuestra parte, porque nosotros no estamos a su nivel de frecuencia, no podemos realmente llegar a ese nivel desde este punto. Vale. Y este ser, bueno, no sabes muy bien qué era, pero tenía aspecto humano, imagino, porque si tuvo un acto contigo, pues lógicamente tenía que tener aspecto humano. Sí. Sí. Me comentabas que tú, de hecho, no eres enteramente humana. Correcto. A mí me dijeron en mis experiencias de contacto que me dieron este material genético extraterrestre para hibridizarme. Pero no fueron... Sí, pero ¿qué material es ese? No te especificaron. Me dijeron que es Anunnaki. ¿Qué pasa? Que los grises se parecen porque son a los Anunnaki. Los Anunnaki también tienen estos rasgos que tú has mencionado, de la cara afinada, los ojos grandes. Por eso los grises se parecen tanto y tienen estos rasgos en común, porque son una evolución genética de los Anunnaki. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí los que me dieron material genético son los Anunnaki, pero no son los reptilianos, sino los Anunnaki humanoides, los que están ayudando a la humanidad. ¿Y los padres, familia, qué dicen a todo esto? ¿O no se puede decir? Sí. Mis padres, ahora vivo con mi madre solo. Ella no está en contra de nada de lo que comparto, pero tampoco lo cree mucho porque es un poco escéptica, pero ella ha sido testigo de algunas experiencias que yo he tenido. Por ejemplo, una vez que tuve un avistamiento ovni, utilicé un láser verde, porque es una técnica que se utiliza mucho en el campo de la ufología. Utilicé un láser verde militar, de esos que llegan muy alto, y apareció una nave de la nada, una luz, así, un destello. Y de repente yo empezaba a trazar una línea bastante irregular y él seguía la trayectoria del láser. Y ella, claro, se quedó sorprendida, se quedó en shock porque se dio cuenta que yo realmente no estaba mintiendo cuando le decía que yo tenía avistamientos ovnis. No, se ve bastante verosímil lo que cuentas y sobre todo se nota que crees en lo que dices. O no parece realmente alguien que se esté inventando esta historia, ¿no? Bueno, yo estoy notando sensaciones también, como de extrañeza, es un ser curioso, singular. Entonces, bueno, ¿y todo esto cómo te has dado a conocer? Pues el escritor Alan Steinfeld, él me encontró y me entrevistó por primera vez, y a partir de esas entrevistas empecé a moverme por los círculos de ufología de Estados Unidos y me entrevistaron canales. ¿Y qué opinan los expertos como Alan Steinfeld, que por cierto lo hemos entrevistado esta mañana? ¿Qué opinan sobre tu caso? Piensan que tengo una historia bastante densa y que definitivamente pues ellos también notan lo que tú has comentado, que yo tengo esta energía que no es muy humana, o estas características que no son muy humanas. Yo tengo que ser el máximo de sincero con todos vosotros. Sabéis que no me gusta nada ocultar las cosas, pero bueno, es la verdad. Ha habido un momento que he tenido que pausar la cámara y me he quedado un poco en shock, porque ha habido un momento, y se lo he comentado a ella, que he notado una presión muy fuerte entre cejas, ¿vale? Y era como un taladro, hay una cosa muy rara, y he tenido que pausar la entrevista. Es una sensación muy curiosa. Si sois personas sensibles y la tenéis delante, vais a notar que hay algo en ella muy raro. No sé cómo describirlo, una sensación contradictoria, porque por un lado es como que sabes que no es enteramente humana, pero por otro lado sientes una cierta familiaridad. Es algo muy extraño, muy difícil de describir. No sé, yo sinceramente, si todo esto es un cuento, si es sugestión, si es imaginación suya, no lo sé. Esta chica parece una chica muy inteligente, muy autoconsciente, es lo único que puedo decir. Y la verdad que tu caso me parece muy curioso. No había conocido nunca a una persona con estos rasgos. Eso ya es muy curioso. Deporte. Esquí. ¿Te lesionas fácilmente? ¿Se te quedan, por ejemplo, moratones muy fácilmente en la piel o no? ¿O eres...? Sí, la piel se me suele sonrojar bastante fácilmente. Bastante fácil. Bastante sensible y bastante fina. ¿Hay alguna característica física, aparte de esta flexibilidad, en el resto de tu cuerpo también puedes hacer este tipo de cosas? Más que características físicas. Porque es como si los huesos fuesen de goma. Sí. Más que características físicas, le doy más importancia a mis características mentales, que son la inteligencia y las habilidades psíquicas. Alan Steinfeld, ¿hay algún otro investigador que haya dado su opinión sobre tus vivencias? Sí, yo presenté mis vídeos a MUFON, que es ¿La MUFON? Voy a aclarar para quien no lo sepa, la MUFON es una de las instituciones OVNI más importantes del mundo. Y me asignaron un investigador para analizar que yo realmente no estoy contando un cuento, o que no tengo esquizofrenia, que no estoy, mintiendo acerca de mi experiencia y de mi historia personal. Entonces, durante unos meses estuvieron entrevistándome y haciéndome preguntas y analizando todas las pruebas que yo les daba.
y encontraron un patrón en mi historia con otros abducidos o otros experienciadores alrededor del mundo. Y se dieron cuenta y me pusieron preguntas trampa y todo, y se dieron cuenta de que analizándome todas mis palabras, todas mis pruebas, la congruencia con lo que contaba mi historia, que no estaba contando un cuento, que realmente lo que estaba diciendo encajaba dentro de los patrones de investigación de ufología de esta agencia y del mundo entero en general. O sea que llevaron a cabo mi caso y dijeron que estarían dispuestos a publicar mi historia.